a esa región, estamos hablando del Sahel africano, desde que llegó el gobierno que es la actual conducción en Mali, y desde antes también, una de las grandes problemáticas era el enfrentamiento que tenían los gobiernos de esa región, sobre todo en Burkina Faso y en Mali, con lo que se conoce como derivados del Estado Islámico o del Daesh o del Boko Haram, que son más o menos lo mismo, las mismas expresiones de grupos terroristas que combaten a los gobiernos de esa región, sobre todo, y esto lo decimos siempre, sobre todo aquellos que se rebelan ante lo que está sucediendo respecto de las metrópolis. Los estados del Sahel han sido, o sus antiguas metrópolis, los estados del Sahel han sido los más perjudicados en esto, no los únicos, también hay otros países donde se ve este movimiento yihadista que hostiga a las demás regiones, pero en el caso que vamos a abordar en el día de la fecha es Mali. Y como siempre que hablamos de esto, tenemos la grata posibilidad de contar con la sapiencia del amigo Kevin Bryan. Le pedimos que nos comparta alguna reflexión respecto de lo que está sucediendo en Mali para después poder introducirnos y debatir un poco más en profundidad lo que está sucediendo en este país. Buenas a los compañeros de Radio Trinchera del otro lado y a toda su audiencia. En este caso quería comentarles algunas novedades que tuvimos en la última semana sobre la situación en Mali. Hace exactamente una semana atrás, el día sábado, nos habíamos de alguna manera despertado todos con una noticia de que de alguna manera se había producido una gran ofensiva conjunta de dos actores que hoy por hoy escapan a lo que es la línea gubernamental. Por un lado, un espacio que se conoce como Frente de Liberación de Azawad, FLA es su sigla, que básicamente agrupa a nacionalistas tuaregs que lo que buscan es que el norte de Mali, de este país, sea un territorio independiente, y del otro lado a JNIM, que es básicamente el brazo de Al Qaeda en el Sahel, un grupo creado en 2017 que anteriormente tenía otro nombre que era ACNI, bien, y que de alguna manera viene operando desde hace por lo menos ya más de 15 años en la región del Sahel. Ahora, de toda esta situación se desprenden varias novedades y varias cuestiones interesantes. Esta ofensiva se produce fundamentalmente en el norte del país, lo que lleva, por ejemplo, a que una localidad estratégica que estaba bajo control del gobierno maliense y del Cuerpo de Voluntarios de África, que es el cuerpo ruso, anteriormente llamado Wagner, hoy con ese nombre, que controlaban esa zona desde el año 2023. Lo que se produjo fue una ofensiva a gran escala. Se habla, el cuerpo ruso habla de más de 12.000 efectivos que fueron movilizados por parte del FLA y también de este espacio que conocemos como JNIM, en unidad para de alguna manera ocupar territorio en el norte, ¿no? Y avanzar. Entonces, en ese marco, la ofensiva tomó la localidad de Kidal, que es una localidad fundamental, estratégica en el norte de Mali. La ofensiva continuó sobre otros puntos, intentaron tomar la localidad de Gao, que no funcionó la estrategia, intentaron tomar otras localidades, sin embargo no se produjo un colapso, por lo menos en toda la estructura defensiva que el gobierno maliense tenía. Sí es cierto que Kidal y otras localidades próximas quedaron bajo control de esta enorme ofensiva que se produjo. También se produjeron varios ataques en simultáneo en el sur que no tenían un nivel de organización tan marcado como en el norte. Estos ataques se dieron sobre, por ejemplo, la ciudad de Kati, que está bastante cerca de Bamako, la capital. Y en ese ataque, por ejemplo, fue asesinado el ministro de Defensa de Mali a raíz de un ataque con una bomba que se realizó y que puso fin a su vida. A partir de este golpe muy duro para Mali es que se reestructuran las defensas rápidamente y se activan no solamente las unidades y las brigadas de reserva, sino que también se activan la fuerza conjunta que los países de la Alianza de Estados del Sahel, de la AES, tienen desde hace por lo menos un año. En este sentido, fuerzas de Burkina Faso y de Níger fueron trasladadas sobre todo al sur de Mali, donde se dio un reordenamiento en el terreno que hay que continuar y seguirlo de cerca. Bien, así que bueno, eso como otra de las cuestiones relevantes e interesantes a tener en cuenta sobre lo que está ocurriendo en Mali. La situación de momento no parece ser la de un colapso, como sí quizás se vio en el caso de Siria en 2014, pero sí una situación límite, una situación muy complicada, bien, que
se va tensando de acuerdo van pasando los días. De hecho, el gobierno en algún momento había especulado con la posibilidad de poder recuperar rápidamente Kidal. Esto no pudo ser posible. Y hoy por hoy se abre un debate muy concreto que es qué puede llegar a pasar en el norte, ¿no? Si el gobierno de Mali no recupera el control. Porque hay allí una convivencia entre el FLA, este movimiento de Azawad, el Frente de Liberación de Azawad, con SNIM, o sea, hay una convivencia entre un grupo nacionalista tuareg y yihadistas, que tuvo una experiencia previa en el año 2012, fue una experiencia muy frágil, salió mal, terminaron de alguna manera en enfrentamientos entre ellos y se terminó imponiendo la facción islámica yihadista, y esto puede llegar a rememorarse nuevamente o puede llegar a haber algún entendimiento que quizás se pueda extender algunos meses, pero la situación sigue siendo muy endeble porque el objetivo de SNIM es provocar la caída de la junta que está en Mali, pero también extender el poder político, controlar Bamako, mientras que el objetivo del FLA, de la Fuerza Azawad, es otro, es simplemente que el norte del país sea un territorio independiente. Entonces, también allí entramos en un terreno donde si eventualmente hubiera que avanzar sobre Bamako, si el FLA avanzaría o se quedaría simplemente con el norte. Entonces, muchas tensiones, además de que todavía el apoyo de Rusia sigue siendo muy importante y la organización de Mali, obviamente en los sectores más poblados, que son del centro y del sur, es mucho más marcada. Así que ese es un poco el panorama que nosotros tenemos. A esto tenemos que sumar aparte que en la enorme complejidad de actores también hay otro actor que está operando más sobre la frontera con Níger, que es el Estado Islámico, que busca la instalación de un califato y que está peleado con SNIM, por lo cual en este enorme mosaico de actores pueden ocurrir muchas variables. Hoy por hoy da la sensación de que a nivel táctico la estrategia del gobierno de Mali es estabilizar el frente y posteriormente entiendo que avanzar sobre los sectores que fueron perdidos. Pero eso puede llevar tiempo. En el medio sabemos que la articulación entre el FLA y SNIM hoy por hoy está plenamente vigente y eso puede llevar también a intentos de avanzar sobre otras localidades, como intentar nuevamente tomar la localidad de Gao, aunque fracasaron en la anterior ocasión, o la localidad de Timbuktu, que es un lugar bastante emblemático también en el centro norte de Mali. Así que panorama general un poco ese, y veremos cómo avanza la situación en líneas generales, como un pantallazo dentro de lo que de alguna manera afecta a la región del Sahel, pero también afecta a otras regiones, como por ejemplo África Occidental, porque obviamente un colapso gubernamental de Mali sería una catástrofe y una tragedia para no solo la región del Sahel, sino también para los países de África Occidental, por la extensión de la actividad armada y de la violencia armada en esa región. Así que sin mucho más, espero que con esto puedan después comentarse algunas otras cuestiones y les mando un saludo muy grande. Hasta la próxima. Abrazo. Obviamente agradecerle a Kevin el aporte que Te amamos, hizo. Kevin. Claramente. Un Cuervazo, crack. tipazo. Pero además con una salvedad, digo, y esto sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces cuando se escucha en medios occidentales algo relacionado con África, suele ser como si hablo yo de lo que pasa en África. Que no sigo el día a día, o que sí, pero muy así a cuentagotas, y que toma relevancia cuando sucede algo particular que uno dice, bueno, hay que fijarse acá, hay que mirar, empezás a leer, a interiorizarse. Ahora, lo de Kevin es estar todo el tiempo releyendo, viendo, entendiendo cuáles son los grupos étnicos que juegan, desde qué momento, desde qué... Y eso me parece que le da un plus al trabajo que hace, que es que está mucho más contextualizado y tiene toda una gama de elementos, como bien veían, que no tiene que ver solamente con los grupos terroristas, sino que tiene que ver con grupos independentistas que están discutiendo o disputando en simultáneo, que en esta oportunidad se pusieron de acuerdo para hacer un ataque contra el gobierno oficial de Mali. Claro, pero que como tienen ideas y objetivos distintos, bueno, esa Hay que ver qué unión pasa. es de momento, y es un poco lo que señalaba Kevin, bueno, una incógnita, no sabemos si el FLA o estas facciones Tuareg van a seguir avanzando como quiere avanzar el SNIM, y me parece que sí hay una cuestión para añadir a la lectura de Kevin. Digo esto porque quizás algunos también se sumaron o
volvió a internet mientras estábamos pasando el video de Kevin, decirles que esto va a quedar, el video completo va a quedar colgado en YouTube, así que después pueden ver la explicación completa de Kevin, porque quizás uno lee o le aparece una noticia respecto a lo que está pasando en Mali y se encuentra con estas siglas, ¿no? SNIM, FLA, no entiende nada. Bueno, Kevin en el video explica quiénes son cada uno de estos actores que están participando hoy del entramado político, estratégico de Mali. Y lo que quería decir, porque también recuerdo que a fines del año pasado hubo una situación similar donde creo que el SNIM había bloqueado rutas de ingreso a Bamako, y lo que se intentó construir en la narrativa occidental tenía que ver con no únicamente un golpe a posiciones del Estado, sino a contribuir a la idea de que el gobierno de Assimi Goïta está perdiendo el control del país, ¿no? Me parece que es un poco la narrativa que Occidente está intentando construir, viene ocurriendo sistemáticamente en la región. Lo hemos charlado con otros países, digo Níger, Burkina Faso, pero la región está siendo atacada hoy desde una dimensión simbólica que tiene que ver con la disputa por el relato, por el sentido, y me parece que hay una intención concreta de decir, bueno, miren, está debilitado el gobierno, está perdiendo posiciones. Creo que es parte del mismo relato, más allá de la cuestión estrictamente militar o la operatividad de este ataque conjunto. Sí, sobre todo también con las relaciones políticas que están teniendo, digo, por ejemplo, esto de decidir, bueno, relacionarse más o trabajar en conjunto con las fuerzas militares con Rusia, por ejemplo, y lo que pasó también el año pasado cuando sacaron a patadas a los franceses que quedaban todavía en Mali, y también como, no sé, en la implicancia de las decisiones que se están tomando en el Sahel, en el sentido de estatizar todos los bienes comunes, de lo que, por ejemplo, no sé, puntualmente Francia necesitaba, como el uranio, también como esta cuestión de cómo se empieza a expandir el conflicto para, bueno, saben que ya en Mali no pueden sacar uranio, se van para Níger, también lo que pasó el año pasado en Benin, con la presencia de militares franceses en el territorio, como impidiendo un poco también esta sublevación del pueblo de Benin y demás, en relación a, bueno, lo que se está disputando el mundo hoy en día, digo, en esta decisión multipolar de, bueno, multipolar, perdón, de, bueno, Rusia teniendo implicancia en África de repente, Europa siendo rajada a patadas, como que todo ese contexto de fondo. Sí, yo quería hacer énfasis en eso, en el papel que tiene Mali en esta alianza del Sahel. Como tal vez no es tan conocido porque justamente las coberturas que se hacen para Occidente tienen que ver con este lado de guerra, terrorismo y no se entiende bien qué pasa, pero lo que pasa es que hay una comunidad de países africanos que están luchando por la independencia y la autonomía estos últimos años. Y todo esto son intentos de injerencia extranjera, de desestabilización, y Mali es un país que ha logrado tener una autonomía a nivel militar. Bueno, ahora parece que no es suficiente el apoyo de Rusia. Es más, hay una última noticia, y es que Rusia tuvo que retirarse de una base militar importante de ahí por los ataques que está teniendo de parte de estos yihadistas, esta Al-Qaeda, estos Tuareg, que son una etnia de gente nómada que lucha también por separarse de Mali. Sí, es una situación compleja. Agregando o poniendo algún matiz a lo que estaban planteando, hay que tener en cuenta, y esto lo decíamos el año pasado, o los análisis anteriores que hemos hecho, cómo estas tres estructuras, Mali, Burkina Faso y Níger, incluso están pensando un poder judicial unificado, una estructura de defensa conjunta entre los tres estados. Es una alianza que va más allá de lo que conocemos, como puede ser, no sé, una alianza aquí como el Mercosur, por ejemplo, o la CELAC, donde hay algunas cosas en el comercio que se unifican. Bueno, acá estamos hablando de militares trabajando de manera conjunta, poderes judiciales de los tres países trabajando de manera conjunta, una situación en términos de la migración entre países que tiene un parámetro estandarizado entre los tres países planteando una cuestión de reivindicación soberana y de
en algunos casos estatizar, en otros casos nacionalizar determinada producción de recursos, no renovando viejos contratos que tenían con empresas petroleras o empresas mineras, sobre todo de Francia, y de ahí que muchos analistas pongan el foco ahí en esa cuestión de que, bueno, Francia es la que está queriendo recuperar territorio, una enemistad manifiesta con los franceses en los tres casos, una enemistad o por lo menos una reivindicación soberana de, bueno, nosotros ya no somos colonia francesa, tomamos las decisiones por nosotros mismos. Lo que están haciendo en Burkina Faso con términos de producción de alimentos, de construcción de carreteras, es los invitamos y las invitamos y les invitamos a que lo intenten estudiar o ver, porque realmente es un laburo importante que están haciendo. Y, como bien decía Clau recién, es una situación, es una región en la que particularmente Rusia está ayudando mucho en términos militares. Y que esto que en Occidente se conoció como el Grupo Wagner, ahora el Grupo del Cuerno de África, que viene trabajando, es un grupo que antes eran una especie de mercenarios del Grupo Wagner o contratistas del Grupo Wagner, depende cómo lo queramos llamar, pero podría aplicar cualquiera de los dos, que después, desde el inicio de la guerra en Ucrania, lo que hizo Putin fue decir, bueno, todos estos grupos van a empezar a tener contratos con el Estado. Por consiguiente, no es que son militares del Estado, oficiales generales, lo que fuere, oficiales, claro, pero sí están contratados por el ejército, por el Estado ruso. Entonces, de alguna manera son como una especie de brazo militar del Estado ruso. Y narrativamente me parece que también se intenta construir el fracaso del apoyo ruso. Digo, en un contexto particular, digo también, ¿no? Sí. Rusia, podríamos decir, protagonista hoy de dos de los grandes frentes abiertos a nivel mundial en términos de guerra, digo, lo que está pasando en Ucrania. Hoy, como me parece un actor también importante en relación a lo que sucede en Irán, creo que también el golpe a Rusia... lo que está sucediendo en Mali es también un intento por decir, bueno, ha fracasado el apoyo de Rusia a las naciones del Sahel. Sí, y acá en esta narrativa también se mezcla con intereses locales, de grupos locales, lo que decía en el informe Kevin, que resaltaba recién Clau, que tiene que ver con grupos que reivindican determinada composición geográfica como propia o que reivindican la construcción de un Estado como propio. Ahí muchas veces es con financiamiento extranjero, funciona como una suerte de quinta columna, pero en algunos casos hay reivindicaciones legítimas. No digo que sea el caso. Por ejemplo, los vascos en España o por ejemplo otras comunidades que reivindican un territorio históricamente. Bueno, muchas veces hay que estar muy finitos en la lectura de eso porque también es donde aparecen los financiamientos externos, cómo ayuda la narrativa mediática con el financiamiento externo a potenciar la reivindicación de, por ejemplo, un grupo separatista en un país. Claro, sí, no es lo mismo, a ver, esta etnia tuareg, que es una etnia milenaria que vive ahí, que es nómada, que hablar de Al Qaeda, por ejemplo, de estos grupos yihadistas que ya está comprobado que han tenido apoyo económico de potencias como los Estados Unidos. Y, por ejemplo, esto que compartíamos el otro día de que se sabe que varias ONGs, organizaciones no gubernamentales que se supone que trabajaban en África para dar ayuda humanitaria, en realidad servían para desviar fondos, lavar dinero y apoyar a estas milicias que lo que buscan es desestabilizar estos gobiernos. Y una última cosita es que si bien se está intentando tener como más soberanía y más control de los recursos naturales, en Mali apenas el 30% de la producción de los recursos naturales es del Estado. Y el nuevo, no sé, presidente, el nuevo líder Gotia, logró que se llegue a controlar el 35%, pero es una cantidad chiquita. O sea, el resto de recursos van a otros países, entonces todavía no se logra una autonomía y quieren boicotear esos pocos pasos que ha dado la comunidad del Sahel, los quieren boicotear. Sí, lo que es interesante es verlo en el contexto. Siempre decimos que más allá de la especificidad que tiene el caso de Mali,
al igual que, si lo quisiéramos abrir un poquito más el panorama, los estados del Sahel, como ex colonias francesas, con todo lo que sucede en relación con ese paraguas, para poner, o con ese prisma. Si hacemos un zoom más grande, si abrimos el lente y hacemos un zoom mucho más abarcativo, también esto se da en un contexto donde, por ejemplo, y lo charlábamos en la semana, Emiratos Árabes Unidos, aliado de Israel, decide salir de la OPEP, con lo que eso significa para la producción, para esta organización de países productores de petróleo. Con lo que eso puede significar y un Emiratos Árabes Unidos que está enemistado con Arabia Saudí, que está financiando a las guerrillas en Sudán que están batallando y peleando contra el gobierno oficial, que tienen un apoyo con, o también ahí hay una jugada con el tema de la reivindicación de Somalilandia como país independiente, donde también juega Israel en ese triángulo. De hecho, en estos días estuvieron de visita, creo que el presidente, entre comillas, de Somalilandia con funcionarios israelíes y firmaron un acuerdo de seguridad. Israel fue el primero que reconoce o reivindica la soberanía de Somalilandia como país. Y esto se da también en un posible enfrentamiento, y para que vean la interconexión que tiene entre Eritrea y Etiopía, donde también hay juego de intereses, no solamente de Emiratos Árabes Unidos y de lo que eso significa como paraguas o como alianza con Israel, y cómo eso muchas veces juega eso también estuvo vinculado, por ejemplo, con las milicias o los paramilitares en Ruanda, y toda la masacre y todo el choreo, porque hay que decirlo así, choreo de oro en Ruanda a costa de la masacre de pueblos enteros. Ese oro que muchas veces después sube en los mercados financieros, bueno, mucho tiene que ver con los conflictos en África financiados por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, que además es parte de los BRICS. O sea, fíjense la complejidad de interconexiones que hay en una misma situación. También para poner en perspectiva que el BRICS no es una cosa homogénea ni claro, todo color de rosas. Todos progres, Hay todos intereses, zurdos. claro, hay intereses de todo tipo ahí adentro dando vueltas, donde, por ejemplo, Arabia Saudí también está invitada a Sí, ser pero ni parte. siquiera hay que prestarle atención solo al BRICS Plus o a este gran bloque BRICS que se armó, sino incluso en el mismo seno del BRICS hay intereses, por supuesto, Obvio. contrapuestos, yuxtapuestos. Digo, caso India-China como Claro, muy, India, que es muy súper- patente, pero no, está claro. Sí, lo que sí es algo que hay que prestarle atención y ver qué es lo que va a suceder. Bueno, tampoco es casual que Rusia se meta, más allá del pedido que hace Mali de que les den una mano para combatir a estos grupos separatistas o al Daesh. Lo cierto es que también es una apuesta de Rusia a que ese corredor del Sahel o esos estados del Sahel tengan una... Tienen concesiones mineras, sí, Bueno, también. por eso hay intereses económicos. de Pero fondo también. hay como, no sé, siento que es una redistribución un poco más equitativa porque Rusia defiende el territorio, defiende el gobierno, la soberanía de alguna manera, y bueno, sí, tiene sus concesiones mineras porque algo tienen que cobrar en este No, hay mundo, una es Rusia así. con gran peso en la OPEP, digo, gran peso en la alianza, más allá de no estar en el top 3 de países con mayor producción. O en la OPEP Plus. Eh, En la OPEP no está Rusia, en la OPEP Plus. Claro, sí. bueno, por eso, pero digo, la decisión de Emiratos Árabes Unidos de salirse también tiene que ver, digo, no solo con la enemistad con Arabia Saudita, sino también con el peso de Rusia, particularmente en la toma de decisiones en la alianza. Emiratos Árabes Unidos venía, creo que desde el 2021, haciendo un pedido de que los límites o el piso, porque Emiratos Árabes Unidos hizo una gran inversión hace muchos años para aumentar la capacidad de producción a 5 millones de barriles diarios, y la OPEP decía como, bueno, no, el piso o el límite es 3,5 millones de barriles. Entonces tenía un excedente de producción que no podía utilizar, y que lo que decían es, bueno, en el marco de una transición energética en la que en algún momento capaz vamos a pasar a energías más limpias, etcétera, etcétera, yo necesito poder vender esto ahora, digamos, como... bueno,
esas son algunas de las razones que esgrimen Sí. para decir, aparte nos vamos mañana, porque lo anunciaron el miércoles diciendo a partir del En 1 de mayo. mayo no estamos adentro. La gran enemistad es con los saudíes, que son como los que terminan imponiendo las decisiones, que son los mayores productores. Y como el socio mayoritario es como que, bueno, te impongo, esta es la cuota, y de ahí no sale. Y que es muchas veces lo que sucede en otros bloques comerciales donde economías más pequeñas terminan diciendo, bueno, pero al final lo que nos estás planteando nos impone una condición que a nosotros es lo que, por ejemplo, países como Uruguay han criticado históricamente respecto del lugar de Brasil y de Argentina en la toma de decisiones en el Mercosur. Y no es de ahora, es una reivindicación o es una crítica histórica que ha sucedido y que tiene que ver muchas veces que con estas alianzas son económicas y los grandes terminan imponiendo condiciones a las más pequeñas economías. Bueno, pero fíjense cómo arrancando de Mali se pueden interconectar un montón de cosas que están relacionadas y vinculadas en esta especie de gran bloque de África que terminamos haciendo, al que obviamente le volvemos a agradecer a Kevin Bryan por habernos hecho esa apertura, esa síntesis de los últimos hechos que han sucedido en Mali para que nos sirva para poder profundizar un poquito más, hacer algunas pinceladas de conexiones que tiene lo que está sucediendo en Mali con otros países y con otras regiones del mundo. Dicho esto, recordarles nuevamente, hoy no tenemos sorteo en Marcha Gigantes, hoy el sorteo lo van a hacer las compañeras de San José 1111, así que hoy a partir de las 5 de la tarde, ¿no, Mati? 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde no se pierdan San José 1111, ahí van a tener el sorteo del día de la fecha y a quienes estén del otro lado, si quieren suscribirse y apoyarnos, ayudarnos a seguir sobreviviendo, bienvenido sea. Ahí tienen el código QR. Dicho esto, aprovechen los descuentos que hay en la comunidad y aprovechen a aprovechar.